Quiero comenzar diciéndoles que a mediados de la década de los 80, yo pertenecía a una iglesia pequeña, muy pequeña, en un pueblo en New Jersey. Y era una iglesia que existía mucha armonía entre todos los hermanos. Era tremendo el amor que se sentía entre ellos. Y yo ministraba en esa iglesia. Y una vez se me pidió encargarme de dar una clase especial, específica para los jóvenes. Bueno, no una clase, no, encargarme en sí del grupo de juveniles. Y me di cuenta inmediatamente que me hacen entrega de este grupo. Me di cuenta del por qué la maestra que había ahí renunció al grupo. Y es que era que literalmente aquel grupo era una olla de grillos, liderada por un jovencito al que le llamaban Pichón. Y usted se rió, ya se imagina por qué. Pichón era estridente, Pichón era terco, era retante. Así que antes de la segunda clase me fui de rodillas y le pedí al Señor que me diera la sabiduría, que me diera el entendimiento, no meramente para trabajar con el grupo, sino para trabajar con Pichón. El siguiente domingo, cuando él llegó, lo miré distinto. Lo llamé y le dije: Pichón, te tengo esta propuesta. ¿Ves este grupo de niños descontrolados? He pensado que como tú eres tan chispudo, eres un líder efusivo y buena gente, puedes ayudarme en el orden de esta clase. Y miró al suelo, me miró a mí y me dice sonriente: ¿yo? Le dije: sí, tú. Y el muchacho aceptó. ¿Qué fue lo que yo vi en Pichón? Yo vi que Pichón era víctima de una falsa personalidad. Y la personalidad no es otra cosa, iglesia, que lo que tú muestras de tu temperamento y de tu carácter, sea propio o impuestos por corrientes externas. Ahora bien, haciendo una pausa, en el Evangelio de Lucas hay un caso que no es igual, pero es un caso parecido de falsa identidad. Y quiero que lea conmigo, para sumergirnos en este mensaje, lo que dice Lucas capítulo 19, verso 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice ahí: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El verso 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Y este Zaqueo era jefe de los publicanos, pero también era rico. Diga rico. El tipo era rico. Ahora, para entrar en el contexto, Jericó era una ciudad muy significativa porque desde el desierto era el umbral de la tierra que fluye leche y miel. Además, Jericó era una ciudad bien segura. Era el hogar de muchos sacerdotes. Número 4, por ser puerta a Jerusalén, había mucho tráfico. Número 5, el gobierno y ejército romano estaban activos allí. Muchos extranjeros posaban y comercializaban en Jericó. Ya usted conoce la ciudad. Así que esto hacía que la recaudación de fondos del pueblo, de impuestos y de aduana, hiciera de Jericó el hogar de muchos publicanos. Ahora, los publicanos eran odiados por el pueblo. ¿Debido a qué? Debido al abuso, debido a la extorsión.
estiraban el número, corrían el lápiz. Muchos de ellos se enriquecían de esa manera. Y para los judíos eran seres humanos separados. Esto es lo peor de todo. Eran seres humanos. Para los religiosos, aquellos eran seres humanos separados de Dios. Qué triste cuando la religión mira a la gente, ¿verdad? Como que no es apta para el reino de Dios. Ahora, el estigma social de Zaqueo era que él era un ladrón y separado de Dios, como acabo de decir. Tanto así que 2000 años después, usted o muchos de ustedes todavía asocian el nombre de Zaqueo con el acto de saquear y de apropiación ilegal. ¿No es así? ¿Le pondría a usted a algún hijo suyo Zaqueo? Muchos no se atreven. Muchos no se atreven. ¿Por qué? Porque no conocen lo que hay detrás de este nombre. Nada más lejos de la verdad. Así que les voy a invitar a que miremos a Zaqueo como lo vio Jesús. Y hay dos esfuerzos vanos del hombre. El primer esfuerzo es el esfuerzo equivocado por ver a Dios. El verso 3 dice, hablando de Zaqueo, dice que él procuraba ver quién era Jesús. Hay mucha gente buscando por ahí, aún en la iglesia, procurando ver a Jesús. Y puede haber varias razones por esto. Voy a mencionar tres. La primera era que él había escuchado de la fama de Jesús. La fama de Jesús estaba corriendo por todas las ciudades, por todas las aldeas, porque Jesús estaba sanando, Jesús estaba levantando al paralítico, estaba haciendo que el mudo hablara, estaba haciendo que el ciego viera. Había muchos milagros y la gente estaba comentando y estaba diciendo: por ahí hay uno que está sanando, por ahí hay uno que está levantando a los paralíticos, por ahí hay uno que está resucitando a los muertos. Número dos, quizá por curiosidad. Hay mucha gente curiosa. Hay mucha gente curiosa. Hay mucha gente que quiere saber lo que pasa dentro de las iglesias, pero no le interesa la iglesia, no le interesa a Dios, pero quieren saber lo que pasa acá. Y número tres, quizá pienso yo que fue el motivo principal por el que este hombre procuraba ver a Jesús. Dice que el testimonio de Cristo creaba en Zaqueo la esperanza de su alma. Posiblemente había una sed dentro de él que necesitaba que aquel hombre hiciera un milagro en su vida e hiciera un milagro en su familia. Ahora, la segunda parte del verso 3 dice: pero no podía a causa de ¿qué? ¿De qué? De la multitud, pues era pequeño de estatura. Imagínense, cientos y quizás miles de personas detrás del maestro, siguiendo a Jesús donde quiera que él iba, porque algunos iban por los panes y los peces, algunos iban por los milagros. No todo el mundo que sirve a Dios le sirve por la misma razón. Y había mucha gente, mi amado, y como era pequeño de estatura, no podía ver, no podía identificar quién era Jesús. Hay dos cosas, iglesia, que impiden que tú veas a Dios, o que impiden que los hombres vean a Dios. La primera es la gente. La misma gente, con sus ideas, con sus conceptos, con sus filosofías. Y por eso hay que tener mucho cuidado con quién usted anda, porque no todo el mundo tiene la misma filosofía suya, la filosofía de vida, filosofía cristiana, filosofía del Señor. Por eso es importante, si es posible, andar con personas que le ayuden a crecer en Cristo. Así que la gente es muy peligrosa. Hay gente que te impide ver a Dios. Hay gente que te impide ver los milagros de Dios. Se te va la familia en contra. Se te va la familia en contra.
Y después te dicen, ¿y por qué tú tienes que ir a la iglesia? ¿Y por qué tú tienes que leer la Biblia? ¿Y por qué tú tienes que estar metido entre esos locos? Hay gente que Dios quiere salvar, que Dios les ha llamado, y tienen hasta el mismo impedimento en su casa. Claro, por el impedimento hay que orar para que Dios les salve también. Y número 2, algo que impide que veas a Dios tú mismo. Tu condición, tu autodesaprobación, tu autocrítica. Y lo peor que puede tener un ser humano es la autocrítica. Esa autocrítica que te dice que tú no sirves, que tú no lo vas a alcanzar, que tú no puedes. Tu espíritu te dice sí puedes lograrlo. Pero algo dentro de ti, una vocecita, un guerrillero mental te está diciendo todo el tiempo que tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes. Y Cristo te dice, claro que puedes. Otro esfuerzo equivocado, el esfuerzo equivocado por buscar a Dios. El verso 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque él sabía o había de pasar por allí. Así que Zaqueo, como buen matemático, comprendió la ecuación. ¿Cuál era la ecuación? Primero, necesitaba ver a Jesús. Número 2, la gente le impedía. Y número 3, nadie lo ayudaría. Entonces, ¿qué podía hacer este hombre si tenía estos impedimentos? Pero aquel hombre sabía sacarle ventaja a la gente. Por eso se subió a un árbol por encima de todo el mundo. Ahora, ¿qué representa esta acción? Porque siempre pensamos, bueno, ¿y por qué este hombre se trepó al árbol? No podía pasarse al frente por donde estaba andando Jesús y decir, bueno, ese que va en el medio debe ser el líder. Pero él escogió subirse a un árbol inapropiado. Y esto lo que representa es el vano esfuerzo de los hombres por buscar a Dios. Juan capítulo 14 y verso 6 dice, nadie, hablando Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Subir podía ser una acción de egoísmo, como el hombre busca a Dios egoístamente. Y es triste que las religiones están basadas en el egoísmo del hombre, pretendiendo encontrar a Dios, buscando a Dios por métodos. Hagamos esto para ver si vemos a Dios. Ayunemos una semana para que sintamos a Dios. Oremos todo el tiempo a ver si baja fuego del cielo y nos bendice. Aquel árbol, aquel sicómoro representaba lo material, representaba lo mundano, representaba lo humanista, representaba lo efímero, representaba la religión vana que hay entre los hombres. Y es triste para el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, pero era un pueblo religioso. Aquel árbol era impuro, porque el fruto del árbol era para alimentar los cerdos. Entonces todos los religiosos que andaban con Jesús estaban viendo la discrepancia que había. Si era posible, Jesús no se acerque a ese árbol. Si usted es maestro de Israel, no necesita acercarse a la gente impura, no necesita acercarse a la gente marginada. Hay gente que piensa así. Hay un principio que dice: cuando la buena intención se asocia a los métodos mundanos, obtenemos una vida religiosa estéril, porque las tinieblas no tienen ninguna comunión con la luz. La iglesia no tiene que ver nada con el mundo, sino rescatarle. Para nada. La iglesia no se debe asociar con el mundo
para nada, sino para predicar el evangelio y a Cristo crucificado. Dale un aplauso a Cristo, a Cristo. No tenemos ninguna comunión con las tinieblas. Y esto no es la voluntad de Dios. Así que Zaqueo se dio cuenta que algo estaba pasando en aquel grupo. La muchedumbre marchaba y Zaqueo con ansia buscaba entre la gente cuál de estos será el maestro. ¿Cuál de estos será el que están hablando que levanta a los muertos? Y estoy seguro que escaneaba su vista y miraba entre ellos. Y de repente aquella multitud se detuvo. Algo pasó que la multitud se detuvo. Y de repente el hombre miró que alguien lo estaba viendo distintamente. Era el Hijo de Dios que estaba mirándolo, penetrando a aquel hombre, llegando al corazón de él, mis amados. Con una mirada penetrante, Jesús alcanzó a Zaqueo. Y aquí vemos a Dios encontrando al hombre. Porque el hombre no es que busque a Dios, es que Dios anda buscando al hombre. No es que tú te acerques a Dios, es que Dios se está acercando a ti. Oh, gloria a Dios. El verso 5 dice: cuando Jesús llegó, porque Jesús siempre llega. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar. De hecho, Jesús no tenía que llegar a aquel lugar. Jesús solamente tenía que pasar por aquel lugar. Pero la Biblia dice ahí que Jesús llegó. Y ve el propósito. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Así que Zaqueo salió a buscar a Jesús y fue Jesús el que lo encontró. Zaqueo fue a ver a Jesús, pero fue Jesús el que lo vio. Zaqueo quiso llamar a Jesús, pero fue Jesús quien lo llamó. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Que la religión es vana, que tus esfuerzos son vanos. Aunque Dios te llama a seguirle, todo esfuerzo que tú hagas por buscar a Dios no es necesario, porque Él hizo todo ya por ti. Los flemáticos no aplaudan porque no es lo que usted piensa. Y aquí hay un llamado personal, al corazón de este hombre. Fíjese que Jesús lo llamó por su nombre. Y me interesa esto porque el nombre de Zaqueo significa puro. Significa puro. No habla de robos, no habla de ladrón, habla de pureza. Y Jesús lo llamó por su nombre y le dijo: puro, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ese era un llamado personal, como Cristo te lo hace a ti hoy. Había un llamado urgente y era: date prisa, no esperes más. Este es el día de salvación, este es el momento. Sal de ahí, sal de tu pesadumbre, sal de esa vida que estás llevando fuera de Dios y date prisa. Corre a mí, corre al altar, corre a Cristo. Y le dice: desciende. ¿Desciende de qué? Desciende de las alturas, de la vanidad, del egoísmo, de la vida pecaminosa. Iglesia, mira, Cristo, lo mismo que le dijo a Zaqueo, le dice Cristo a la iglesia: yo no te quiero en el árbol, yo te quiero en el camino, yo te quiero caminando conmigo, yo te quiero marchando conmigo, yo quiero que trabajes conmigo en el ministerio, en todo lo que puedas hacer para que la obra mía se cumpla entre mi pueblo y mi gente. Aleluya. ¿Y cuál fue la reacción del mundo? Dice el verso 7: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador. Déjame decirte, cuando tú te enfiles en el camino del Señor, en el ejército de Cristo, la gente te va a murmurar, la gente te va a criticar, la gente te va a decir: ¿por qué estás metido en esa iglesia con todos esos locos? ¿Por qué estás metido en ese lugar? ¿Por qué tú eres evangélico en vez de ser libre, en vez de ser una persona como todo el mundo? Lo que pasa es que la gente no entiende que cuando Cristo te mira, Cristo te ficha, Cristo te atrae a Él, y ya no puedes arrebatarte, o que nadie te puede arrebatar de las manos de Cristo, porque ahora eres de Él. Pero la murmuración siempre estará. Te va a criticar tu familia, te va a criticar el esposo, te va a criticar la esposa, te va a criticar los hijos, te va a criticar los compañeros de trabajo. El mundo te va a criticar. No importa. Juan 17:14, el Señor en su oración al Padre le dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Iglesia, usted no es del mundo. Usted no tiene negocios con el mundo, le digo otra vez. Usted no tiene nada que ver con el mundo. No somos de esta tierra. Cuando venga Cristo nos va a levantar a morar con Él por toda la eternidad. Así que no se vista que aquí no se queda. Usted no es de acá. Ahora bien, la intención del corazón se expone en el arrepentimiento. Y quiero que vea este verso. El verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. En el contexto, entienda que esto pasó en la casa de Zaqueo. Ya están en la casa de Zaqueo. Y Cristo hablando, y me imagino que había muchísima gente alrededor de la casa escuchando lo que estaba diciendo el Señor, y los fariseos murmurando y criticando a Cristo por haberse mezclado con un publicano y un pecador. Entonces Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto contrasta lo que sucedió en Mateo capítulo 19 y verso 16. ¿Se acuerdan? Cuando aquel joven rico vino donde Jesús, ¿se acuerda de ese evento? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la gloria? Y el tipo cumplía, permítame la palabra, cumplía con algunos estándares religiosos. Cumplía con ellos. Sabía los mandamientos desde muy pequeño. Y al final, cuando Cristo le dice: ¿sabe qué? Mira, de esa riqueza que tú tienes, ve a los pobres, comparte con ellos. Pero él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Ahora bien, Jesús entonces, hablando con sus discípulos, dice: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y a lo mejor para muchos hasta hoy día piensan que los ricos no heredan el reino de los cielos, pero eso no fue lo que quiso decir Jesús. Jesús no dijo que los ricos no entrarían al reino de los cielos, sino que aquí nos da una nueva enseñanza para nosotros, y fue primero para los discípulos. Más bien Él quiso decir que sería difícil que estos entraran sin arrepentimiento y sin testimonio. Quiere decir que cualquier persona, sea rica, sea pobre, no importa el estatus social, si hay arrepentimiento en tu corazón y hay testimonio en tu corazón, el reino de los cielos es para ti. Tan sencillo como eso. Dos palabras claves: arrepentimiento y testimonio. No importa, escuche, no importa que usted se haya arrepentido, el Señor espera que usted dé testimonio allá afuera. Así que este hombre estaba dispuesto por el arrepentimiento. Oiga, aquí no hubo milagro de sanidad ninguna. Aquí no se levantó ningún paralítico.
Aquí ningún ciego recibió la vista, porque el milagro de Zaqueo no era exterior. El milagro de Zaqueo era en su corazón. El milagro de Zaqueo era en su alma. Como alguno de ustedes quizás necesita ese milagro en este día. No toda la riqueza de Zaqueo era producto del fraude, pero lo que éste había robado estaba dispuesto, iglesia, a pagar 4 veces más a sus víctimas. El Señor conoció el corazón de aquel hombre y lo encontró puro. Últimos 2 versos dicen así, verso 9. Jesús le dijo, cuando escuchó a Zaqueo, Jesús le dijo, porque Jesús se lo dijo porque vio la sinceridad de aquel hombre, vio la pureza de su corazón. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, para ti y para tu familia. Eso lo añado yo, pero es lógico. Para ti y para los tuyos. Por cuanto, y me imagino que miró a los fariseos, a los religiosos, y le dijo, por cuanto él también es hijo de Abraham, él es hijo de la fe. Y termina y sella con el verso 10 cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria al nombre de Cristo, amado. Yo no sé a cuántos de ustedes esta palabra le emociona, le penetra el corazón, mis amados, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que los hombres han rechazado, lo que las instituciones han rechazado. Dios te dice, sí, ven a mí tal y como estás. Culmino. Pichón, mi amigo Pichón, aceptó la oferta con mucha alegría. Ahora Pichón era un líder que velaba por el orden conectado a su maestro para cumplir el propósito. Y les termino diciendo que nunca más hubo desorden en aquella clase. Nunca más. Y lo usé de anécdota. Pero el nombre de Pichón, su nombre verdadero es Jaime. Y Jaime quiere decir Dios protege. Y donde quiera que esté Pichón en este día, enviamos la palabra de salvación sobre él. Porque aunque me han dicho que se ha reformado, necesita encaminarse nuevamente al Señor. Como Zaqueo, Jesús no vio falsa personalidad, más bien lo encontró puro, pues Él ve el corazón. Las personas miran la apariencia. Y yo sé que a algunos de ustedes le puede doler esto, que hay personas que solamente te miran por fuera y no saben quién tú eres por dentro. Pero quiero decirte una buena noticia, que Dios mira tu corazón. De todos los que están sentados acá, escuche, Dios no mira lo que tú eres por fuera, Dios mira tu corazón. Dios ama tu corazón. Dios ama lo que hay dentro de ti, iglesia. Quizá como Zaqueo te has vestido de falsa personalidad y lo has creído. Haces muchos esfuerzos por buscar a Dios, pero te cansas y solo consigues frustrarte. Hoy el Señor te dice, y escuche bien, a usted, si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra ha descrito tu vida, yo te voy a pedir que tú te identifiques en este momento con este púlpito, con el Señor. Porque hoy Dios te dice, date prisa. Date prisa, no te quedes cómodo. He hablado a tu corazón. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Así como el nombre de Zaqueo significa puro, el Señor en Mateo capítulo 5 y verso 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.